Maestra y compañeros, el día de hoy nos tocó el tema de migración y los integrantes de mi equipo es Maite, Dulce y yo, Mariana. ¿Qué es la migración? La migración consiste en el desplazamiento del lugar de origen a uno de destino, ya sea en forma definitiva o temporal. Emigración e inmigración. En el caso de la salida de las personas de una región o país, se utiliza el término emigración. Implica siempre la percepción de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas. Migración interna. La migración interna es un tipo de migración humana mucho menos controlada que la externa, pues los ciudadanos de un país tienen en la mayoría de los casos derecho a residir en cualquier provincia o ciudad del territorio de su mismo país. Judía antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Introducción. El problema de los refugiados y de los desplazados internos del mundo es una de las cuestiones más complicadas que la comunidad mundial tiene actualmente ante sí. Una de las principales migraciones en el mundo se dio a partir de cuando el 30 de enero de 1933 Adolfo Hitler es proclamado un canciller del Reich. Culmina de manera provisional en Alemania un largo periodo de agitación política. La influencia de su partido, el NSDAP, y su ideario extremista aumentan considerablemente. Ya no hay lugar para quienes piensan distinto. Desde un principio, los opositores al régimen sufren intimidaciones y persecuciones y son enviados a campos de concentración. Por eso prontos disidentes políticos y culturales abandonan el país sin que la condición de judío constituya la línea divisoria primaria. Entre estos primeros inmigrantes o refugiados se encuentran muchos escritores, periodistas y artistas. Existe una diferencia entre emigrar y refugiarse, aunque es difícil explicar dónde radica la separación entre ambos. 1933 y 1937, un total de 130.000 judíos abandonaron la Alemania nacionalista. Muchos se dirigieron a Sudáfrica, Palestina y Latinoamérica. También hubo un flujo hacia Europa del Este, formado en particular por familias que originalmente procedían de esa región. Sin embargo, varios miles permanecieron en Europa septentrional y occidental. Entre 1933 y 1937, en total de 1.300 judíos abandonaron la Alemania nacionalista. En 1938, 125.000 solicitantes hicieron filas afuera de los consulados de Estados Unidos con la esperanza de obtener 27.000 visas que estaban disponibles de conformidad con la cuota migratoria existente. En 1939, la cantidad de solicitantes había aumentado a más de 300.000. La mayoría de los solicitantes de visas no lograron obtenerlas. En 1942, en la mayor parte de la Europa ocupada por Alemania, los alemanes intentaron rodear y deportar a los judíos de centros de exterminio en la Polonia ocupada. En 1945, después de la guerra, cientos de miles de sobrevivientes encontraron refugio como personas desplazadas en campamentos administrados por los aliados occidentales en Alemania, Australia e Italia. En 1948, con el establecimiento de Israel en mayo de 1948, los refugiados judíos comenzaron a llegar a ese nuevo estado soberano. Unos 1.400 sobrevivientes del Holocausto entraron a Israel en los siguientes años. Entre 1945 y 1952, los Estados Unidos admitieron a 400.000 personas desplazadas entre 1945 y 1952, aproximadamente 96.000 personas, un 24%, de ellos eran judíos que habían sobrevivido al Holocausto.